Bueno, buenos días a todos. Es para mí un placer y un honor recibir y dar la bienvenida a nuestro invitado especial de esta mañana, el doctor Enrique Terán. Él es de la Universidad San Francisco de Quito. Nos va a presentar el tema Innovación científica en los últimos años de nuestro Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayllón. El doctor Enrique Terán es docente titular de la Universidad San Francisco de Quito. Es especialista en farmacología molecular y PhD en la misma rama. Se desempeña como docente titular de la Universidad San Francisco de Quito. Es investigador en biomedicina. Tiene interés en hipertensión gestacional, enfermedades metabólicas, infecciosas y farmacología también. Es autor de más de 130 publicaciones en revistas indexadas. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y de la Academia de Ciencias del Ecuador. Ha sido docente e investigador por más de 25 años en las universidades Central del Ecuador, en las universidades de España, en las universidades de Estados Unidos y actualmente en la San Francisco, como ya comentamos anteriormente. Ha recibido una condecoración o la condecoración Federico González Suárez, destinada a personalidades destacadas en el mundo académico, y fue otorgada por el ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Ha recibido también la mención de honor Eugenio Espejo, destinada a personalidades destacadas en ciencias, en biología, en ciencias biológicas y ciencias naturales. Muchas gracias al doctor Enrique Terán, quien nos va a acompañar vía Zoom. Muchísimas gracias. Les agradecemos unos 2 minutos hasta que el doctor Terán pueda conectarse. Está con fallas en conexión el doctor. Buenos días Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la gentil invitación y por favor reciban mi excusa más sincera por no estar de manera presencial en este importante evento. Desafortunadamente un cambio operacional en un vuelo que tengo que tomar me impide poder compartir con ustedes. Sin embargo, agradezco adicionalmente por haber generado las facilidades para que pueda hacer esta presentación de manera remota frente a todos y cada uno de ustedes. Me habían pedido que yo aborde el tema de innovación científica en los últimos años del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayllón, sabiendo que tiene una larga trayectoria y que nosotros nos vamos a referir quizás a uno de los últimos periodos. Este es mi declaración de posibles conflictos de interés, cosas que ya se dijeron. Hago docencia, investigación universitaria, hago educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica,
y como ustedes saben, soy un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, su uso racional, regulación y acceso por parte de los pacientes. Esta es la casa que nos alberga el día de hoy y que a la gran mayoría de nosotros nos ha dado la oportunidad de poder caminar por sus pasillos, utilizar sus salas y ser partícipes de la interacción con ese gran volumen de pacientes que se atienden. Es sin duda alguna un centro de referencia nacional en obstetricia y es uno de los pilares fundamentales para la formación médica de alto y primer nivel. De manera tal que cuando nosotros pudiéramos intentar hacer una ponderación de qué es lo que sucede efectivamente, sin duda alguna que la cantidad de pacientes que se atienden superan a las decenas de miles por año. Y es el pilar fundamental desde lustros atrás para la formación continua de especialistas. Gran parte de ustedes que trabajan en este hospital se formaron aquí mismo. Gran parte de quienes están haciendo su pasantía, su rotación, su internado, volverán a este hospital para continuar con ese legado de una institución no solo asistencial, sino puramente docente, que ha dado profesionales del más alto nivel y que hoy están inclusive en funciones directivas a lo largo y ancho del país. Yo traigo para ustedes como pregunta central esta reflexión. La producción constante es inevitable en una institución que tiene esa congruencia de asistencial docente, porque existen múltiples programas de especialidad, existe, por supuesto, asistencia de estudiantes de pregrado. Si nosotros hacemos una ponderación sencilla, al menos cada año se podría esperar que se produzcan entre un número estimado de 15 hasta 40 tesis por año, tomando en consideración los diferentes programas que se llevan a cabo, las diferentes universidades que están involucradas y demás. Si tomamos un referencial de los últimos 10 años, por ejemplo, significaría que se deben haber generado en esta casa de salud 150, 200, 300 tesis de esos posgradistas. Sin embargo, ¿cuántos de esos productos cambian realmente la práctica clínica? Es esa la pregunta fundamental. Esos estudios que se están realizando son solamente para cumplir el requisito que ponen las instituciones previo a la obtención del título de especialista, o estamos intentando generar un conocimiento que lleve a mejorar, adaptar, a describir la realidad nacional en el último de los términos. Es ahí que cuando ustedes recurren a lo más sencillo, que es hacer una búsqueda en PubMed, por ejemplo, y utilizan un descriptor sencillo como Hospital Isidro Ayora para buscar la posibilidad de que esté mencionada la casa de salud en algún sitio de la publicación, nos topamos con el desalentador número de 33 resultados. Miren ustedes, en un periodo de 10 años, que decimos 150 tesis o más, 33 publicaciones. Esto denota que algo no está realmente empatando en este proceso. Pero para no ser negativos por completo, cuando vamos a una búsqueda un poco más dócil y buscamos la producción científica identificada en la base LILACS, que es la base latinoamericana, el resultado es un poco más alentador. Se encuentran 117 documentos. De esos 117 documentos, ¿qué es lo que nosotros podemos recabar? Hay 57 artículos, hay 31 tesis registradas, 23 monografías,
y otro tipo de producción que no cabe en las categorías anteriores, minoritariamente de forma afortunada. Esto deja entrever que hay una producción que es heterogénea, hay una producción que desafortunadamente es dispersa, pero al menos existe una producción. Si nosotros topamos 117 documentos, quiere decir que sí se está en cierta medida cerrando el círculo. Quizás no se le da la visibilidad todavía del caso, porque Lilacs en gran medida captura aquellas publicaciones que no están indexadas, o porque son solo en español, o porque no cumplen los requisitos todavía necesarios para entrar en ese proceso. Algo que denota que son o publicaciones locales o que son publicaciones regionales, que desafortunadamente tienen una distribución, una visualización considerablemente más baja. De hecho, hicimos el análisis de cuáles son esos sitios en los que se produce el acopio de información, y noten ustedes que nosotros encontramos que quizás el sitio de mayor atractivo es la Revista Ecuatoriana de Pediatría. Luego tenemos la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, y hay otras que minoritariamente agrupan, como la revista Ciencia Científica Actual, Educación Médica Continua, e inclusive la Revista Ecuatoriana de Ginecología y de Obstetricia. Entonces, nosotros vemos que desafortunadamente, para redundar quizás en alguna medida, la publicación que sí se está ejecutando de esos resultados, muchos de ellos producto de una tesis, terminan en un ámbito netamente local, lo que no justifica, sin embargo, que esos resultados no sean luego llevados a la práctica, y es algo sobre lo que un poco más adelante quiero insistir. ¿Qué tipo de evidencia es la que se ha producido en esta última década, al menos, en la maternidad de Isidro Ayora, o las dos últimas décadas? Encontramos un predominio sobre todo de estudios descriptivos y en algunos casos de estudios observacionales. Con el universo de pacientes, con la diversidad de situaciones clínicas, es extremadamente lógico y fácil realizar descripciones sobre lo que se está viendo, hacer una sistematización de la utilización de técnicas, de tratamientos que ya están disponibles, que ya están validados, pero que se puede a nivel local realizar una adaptación, una sistematización sencillamente. La gran mayoría son trabajos académicos, la gran mayoría son tesis de fin de especialización que los graduandos y sus tutores particularmente toman el desafío adicional de no quedarse con el documento madre, no quedarse con ese mamotreto que tiene 60, 80 páginas y transformarlo en una sistemática publicación científica. Reducir ese inmenso número de páginas a 3 o 4 páginas que resalten lo más importante de esa contribución. Un ejercicio que no es fácil, un ejercicio que no es sencillo, pero que termina siendo indudablemente satisfactorio. No hay, desafortunadamente, mayor participación de investigaciones que tienen alto nivel de rigurosidad y que son mucho más apetecibles, cohortes robustas y mucho menos ensayos clínicos que permitan dar una relevancia a la institución, al país, mucho mayor. ¿Cuál es entonces
la dificultad que existe? ¿Cuál es la brecha que nosotros tenemos? Hay baja indexación internacional, hay baja captura. Si se publica en revistas locales, si se publica en revistas en español, si se publica en revistas que no tienen revisión por pares, que no cumplen con los estándares, ese esfuerzo realizado no es completo. Es un esfuerzo que queda limitado, circunscrito a un entorno mínimo de utilidad. Esto redunda en bajo impacto acumulativo. ¿Por qué? Porque si es que se da la visibilidad, viene como retribución adicional el interés. Y entonces a nivel internacional empieza a sonar el hospital como un sitio de investigación clínica, en el cual quizás otros actores van a estar interesados en querer participar. Y entonces van a contactar al departamento de docencia, de investigación, van a invitar a que participe. Y entonces ya no solo va a ser una institución asistencial docente, sino que se puede transformar en una unidad clínico-investigativa. No hay, desafortunadamente, o es muy baja, la continuidad en la línea de investigación. Un posgradista no tiene, desafortunadamente, un pool determinado de opciones para continuar trabajando. Muchas de las veces depende de quién va a ser su tutor, muchas de las veces depende de cuál es su interés o inclusive de cuál es la disponibilidad. Y claro, siempre nos toca enfatizar en que publicar es bonito, publicar es satisfactorio, publicar es una conquista, pero publicar no es automáticamente sinónimo de generar impacto. Uno tiene que apuntar a tener visibilidad, que lean sus trabajos, que la gente use sus trabajos, que la gente referencie sus trabajos. Así se mide el impacto. Entonces, si nosotros hacemos una redefinición del problema, indudablemente sí existe producción científica. Afortunadamente, esto ha ido mejorando, pero es fragmentada, es de baja visibilidad, no hace una acumulación sistemática de conocimiento, no se crean líneas de investigación. Y entonces el problema termina siendo no la capacidad de producir, sino la capacidad de trascender, de que se sepa que en el hospital existen 2, 3, 5 áreas permanentes de investigación que son hacia las cuales nosotros siempre vamos a abocar. Hay ciertas causas que son estructurales, investigación episódica. Hay residentes, y en la gran mayoría, que empiezan desde cero, que ingresan y conforme van avanzando en su segundo año, le dicen usted tiene que hacer la tesis, ya recibe la materia de investigación y le toca empezar a parafrasear qué voy a hacer o qué puedo hacer. La mayoría termina por abocarse a diseños transversales descriptivos, porque es lo más fácil, es lo más rápido, porque existe una ausencia de cultura de publicación. Como no hay un reconocimiento, como no hay una retribución, termina siendo algo secundario. Yo hago investigación, pero no la publico, y eso termina significando lo mismo que no haberla hecho. Y las universidades, desafortunadamente, tenemos objetivos a veces individuales. A veces no pensamos en función de país, no pensamos en función de sinergia como un elemento colaborativo fundamental. Por eso, el problema termina siendo no la cantidad, es la estructura que nosotros tenemos que cambiar. Por eso,
tiene que venir desde la institución la reglamentación, tiene que venir el lineamiento, tiene que venir el condicionamiento adecuado. Las consecuencias clínicas de esto es que falta una evidencia local robusta que permita que a partir de los estudios que se realizan se tomen decisiones, se hagan protocolos, se desarrollen las guías, se implemente efectivamente los resultados. Consecuentemente se dificulta la optimización de protocolos basados en evidencia local. Y hay una limitada generación de guías que se apalanquen en los resultados propios, que lleven a que la evidencia que viene provista de otros estudios se pueda efectivamente evidenciar en nuestro medio. Y gracias a ello es que nosotros entonces tenemos desafortunadamente un alto volumen asistencial sin un impacto científico acumulativo. Esta es una breve reseña de lo que nosotros hemos querido aportar. Yo pisé la maternidad Isidro Ayora en el año 1992 por primera vez, cuando estaba todavía cursando mis estudios de pregrado. Y luego, a lo largo del tiempo, encontré que era el ámbito apasionante para poder realizar un sinnúmero de investigaciones en las cuales fuimos nosotros probando paulatinamente diferentes hipótesis y haciendo diferentes aportes. Usted va a encontrar en esta diapositiva varios nombres que le son familiares de gente que estuvo o está en la dirección y en los puestos más relevantes en mi querida maternidad Isidro Ayora, un hospital que es sin duda alguna icónico para mí y que me permitió desarrollar gran parte de mi gestión investigativa. Empezamos en el año 92, luego tuve la oportunidad de dirigir varias tesis de especialidad, inclusive durante un periodo fui profesor de metodología de la investigación en el posgrado y estuve activamente trabajando cerca de 24 años de trayectoria haciendo justamente el ejercicio de validar que esa plasticidad que da el hospital permite efectivamente hacer estudios del más alto nivel. Estudios no solo descriptivos, no solo observacionales, sino estudios desde lo molecular hasta lo clínico, hacer intervención y todo un proceso que busca dar esta visibilidad y esa trascendencia que nosotros esperamos. Oportunidades existen múltiples para ustedes, estimados colegas. Alto volumen de pacientes, diversidad clínica única, acceso a información. ¿Cuál es la propuesta que quiero dejarles en los 2 minutos que me restan? Desarrollar cortes institucionales, crear bases de datos longitudinales y sobre todo usted que tiene que hacer su tesis, piense desde ahora en transformar su tesis en un manuscrito publicable en una revista internacional. Póngase esa meta personal, póngase usted ese desafío, hable con su tutor y diga, no solo me quiero graduar, quiero trascender un poco más allá para efectivamente lograr que usted y nuestra querida maternidad, el hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora, trascienda a lo largo del tiempo mucho más de lo que ya lo ha hecho. Un alto volumen sin impacto es por ende una oportunidad desperdiciada. Y vamos nosotros a apoyar en lo que sea necesario para que eso cambie, para que eso se implemente y recordarles que el problema no es investigar poco. El problema es
no trascender en lo que efectivamente está haciendo. Es lo que quería compartir con ustedes en estos minutos. Les agradezco por su gentil atención y me excuso nuevamente por no haber podido compartir con ustedes de forma presencial. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muy amable.